se pierde en otro país también aplica. No, pero ¿cómo se llama? El de Estados Unidos, donde están todas las empresas de promoción. El área esa grandota. En Silicon Valley lo van a entender. Ahí sí. Me va a faltar el rarito. A ver, Germán, miéntame la madre en binario. 01 01 No, y se paren. ¿Qué me dijiste? Así. Con el plumón. Va, gracias. Ahí está. ¿Listo? Creí que no volvería a pasar por esto. Vas a volver a pasar por esto. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al tercer episodio de Sin Corbata, el feminismo. Yo soy Emily y me acompañan Oliver. Jesús. Aarón. Naomi. y Narda. El día de hoy no somos los mismos 5 de siempre. El día de hoy nos acompaña la licenciada en criminología, consultora empresarial, activista por los derechos humanos y capacitadora en temas de empoderamiento y género, Narda Domínguez. Aló. Y bueno, para comenzar, pues, ¿cómo están? ¿Qué onda? Nuestra invitada, ¿cómo está? Todo bien, hay café, hay agua y hay buen tema, así que... Si alguien de la escuela está viendo esto, no hay café. No hay café. digo, hay hielo. Muy bien, pues el día de hoy venimos con un tema bastante interesante, la verdad. El día de hoy queremos hablar sobre el feminismo. Entonces, por eso trajimos a nuestra querida experta aquí, Narda. Muchas gracias por su presencia. Y pues vamos a comenzar con lo primero. ¿Qué es el feminismo? Te voy a castigar si no sabes eso. Bueno, Explícalo. Partimos de que el feminismo como término es un movimiento social que se generó por y en pro de los derechos humanos de las mujeres. Los derechos humanos, como sabemos, son amplios y de cierta manera en lo personal siento que esa cuestión de tener que ponerle como apellido a los derechos no es ideal, pero ha sido una necesidad que surge a través de justamente la interacción de los derechos de las personas, y esto va delimitando o digamos como categorizando su rango, su competencia, la persona que goza de esos derechos o ante quien estos derechos se ponen como una limitante, digamos. Entonces, el feminismo está presente desde pues muchísimo antes de que fuese nombrado feminismo. Eso es muy importante, tener conciencia de que el feminismo se torna en un movimiento determinado, o sea, por un nombre, a partir de que hablamos de sus olas, que estas son como las etapas históricas del feminismo. Okay. Cada una comprende un diferente periodo histórico con diferente enfoque de los derechos que se fueron teniendo que ir ganando. Entonces es muy importante saber que el feminismo, desde antes de ser nombrado feminismo, una vez que es nombrado feminismo y hasta la actualidad, sigue siendo un movimiento social en pro de los derechos de las mujeres, que se caracteriza justamente por su poder transformador social, mundial, y también por el carácter pacífico que lo distingue de otros movimientos sociales que hemos tenido históricamente enfocados a la lucha por los derechos. Okay. Sí, es una pregunta que puede llegar a sonar un poco burda, pero aún así muchas personas no llegan a lograr comprender, pero ¿por qué necesitamos el feminismo? Me encanta. Bueno, hemos llegado a una era, como les digo, el feminismo tiene sus olas. La ola que estamos viviendo actualmente es la contemporánea. Esto se refiere a que hemos llegado a un momento histórico donde se percibe entre la sociedad, gracias a la globalización, el acceso a información, la universalidad y digamos, aceptación superficial de los derechos humanos, que hemos llegado a un periodo donde el feminismo no es necesario. ¿Por qué vas a necesitar feminismo si ya tienes todos los derechos estipulados? ¿Por qué necesitas feminismo si ya están todas las leyes a tu favor? ¿Por qué necesitas feminismo si ya puedes accesar a escuela,
si ya puedes tener propiedad, si ya te puedes divorciar, si ya puedes ejercer una carrera, si ya puedes, no sé, ¿qué les gusta? Peinarte o vestirte como tú quieras. Si en ya no eres público. propiedad. Si ya no eres determinada una propiedad, o sea, si ya tienes derecho a elegir tu propio nombre, a tener una cuenta bancaria propia. O sea, es curioso, pero socialmente hemos llegado a esta idea como de que ya estamos en una era postfeminista, donde el feminismo ya logró lo que iba a lograr y las mujeres ya lo tienen todo y pues ya que se vayan a sus casas. Erróneo. Ahora nosotros los hombres somos los que están sufriendo. Ahora toca voltear a ver nuestros sufrimientos. Es una cuestión que en lo personal veo en todas las generaciones que estamos interactuando ahorita en cualquier espacio. Si ustedes van a una plataforma de redes sociales, si se sientan en una cafetería, si van a un compendio de alguna ciencia y están ponentes, estudiantes, trabajadores, existe esta idea de que la accesibilidad de derechos ya está ganada. Entonces, ¿por qué necesitamos el feminismo? Pues porque lamentablemente el acceso a derechos y a justicia, sobre todo, no es una realidad. Particularmente y de una manera muy violenta y triste en nuestro país. Entonces, la accesibilidad a derechos es sobre todo en este caso, o sea, el feminismo, la accesibilidad de derechos para las mujeres. Por esto es que el feminismo es necesario, porque es un movimiento que, ¿cómo decirlo?, ilustra sobre los derechos que existen, orienta a las personas sobre cuáles son las necesidades o cuáles son los pasos a seguir en determinadas situaciones, pero también impulsa a la mejora, a la evaluación. Todo aquello que no se mide no se puede mejorar. Ustedes como ingenieros es algo que tienen que, así, aquí. Entonces, si tú no lo estás midiendo, no hay forma de que lo mejores. Entonces, tenemos que mejorar, y el feminismo es una forma de seguir en la exigencia de la mejora. ¿Por qué? Porque mientras siga habiendo casos de violencia, siga habiendo casos de desapariciones forzadas, siga habiendo feminicidios, el hecho de que hayamos tenido que llegar a la necesidad de toda una legislación, o sea, la creación de leyes específicas para tratar un problema de asesinato de mujeres con rasgos de violencia de género, y hayamos tenido que desarrollar ciencias completas para comprender la violencia de género, nos habla de que no es suficiente. No estamos en una era postfeminista donde ya todos estamos en paz, somos iguales y relájate, ya no tienes que usar brasier si no quieres. O sea, No, y por ejemplo, disculpa que te tome la palabra. no, adelante. Pero por ejemplo, pues como comentaba Narda, pues actualmente se siguen viendo casos, es de día a día. Yo creo que tanto Naomi y yo podemos como testificarlo, de que sobre todo porque estamos estudiando una ingeniería. Entonces, el cliché de, es que en las ingenierías no hay mujeres. Sí hay, pero considerando el volumen, Somos 5 y 2 de ellas somos nosotras. exacto, por el grupo, ¿no? Claro. Pero como comentaba Narda, de que pues actualmente, aunque ya tenemos como los derechos y ya es como que, ay, ya tienes, ya puedes conseguir tu casa, pues No puede. Vean el episodio pasado si quieren saber por qué. De hecho, para eso también se tuvieron que crear cuestiones específicas. está zarra que se tengan que crear cuestiones específicas. Pero pues aunque existan todos estos avances, pues al fin y al cabo sí seguimos siendo
sí se sigue sintiendo esa diferencia, vaya. Y deja tú, se me hace a mí personalmente un privilegio tan grande el pensar que ya no ocupamos el feminismo, porque ten en cuenta que muchas mujeres son las que dicen de que no, es que yo ya tengo todos mis derechos, yo ya no sé por qué existe el feminismo. O mujeres que dicen, no, es que a mí no me representa el feminismo. Sí, bro. y déjame te digo que, o sea, para estas En realidad sería girl. para estas personas se les hace demasiado fácil porque ellos no son los que viven estas situaciones. Ten en cuenta las comunidades indígenas que se las viven todavía viviendo la mutilación genital. Todavía en Colombia sigue siendo un tema bastante fuerte esto mismo. También en otro continente, realmente no recuerdo cuál. En África también. En África realmente las mujeres no tienen los mismos derechos que nosotras aquí, al menos en Latinoamérica, gozamos. Que sí, no digo que las vivencias de las mujeres latinoamericanas sean, no existan, menos dolorosas, pero pues también hay que, para tener un punto de comparación, vaya, no estamos realmente en un nivel adecuado, por así decirlo. Algo que resulta muy interesante de este discurso de estamos en una era posfeminista, tienen derechos, garantías, etcétera, etcétera, que a mí en lo personal ha sido un tema que me ha atañado y en el cual pues he podido hacer acompañamientos y tener experiencia en ese sentido, es el acceso a la justicia, que en nuestro país para cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico del medio para abajo, yo creo, es difícil, es tortuoso, tiene muchas aristas la afectación de una persona que busca justicia. Porque desde el panorama como una mujer cuando quieres accesar a justicia por cualquier tema laboral, de divorcio, violencia intrafamiliar, robo a casa habitación, cualquier tema, primero que nada es animarte a hacer la denuncia. Y tenemos un sistema y una cultura revictimizante. Esto es, te voy a hacer contar la historia tantas veces como te sea posible contarla de aquí a que llegues al siguiente paso, a las infinidad de personas con infinidad de perspectivas diferentes que lamentablemente las capacitaciones en perspectiva de género no están siendo suficientes para disminuir ese problema. Cuestiones de discriminación y también tengo que faltar al trabajo para atender esto. Si falto al trabajo, me descuentan. Si falto lo suficiente, me despiden. No hay mucha accesibilidad al trabajo. Entonces, cada vez se va volviendo más difícil elegir el camino que me va a llevar a una reparación del daño, porque justamente es como, bueno, al final de cuentas nos descartamos nosotras mismas. Esto no fue tan grave. Me voy a separar. Voy a dejar mi casa. Voy a dejar que se lleve mi carro, voy a quedarme sin ropa, ya tendré que, cosas que al final de cuentas generan estragos y que cada vez nos pone en esa disyuntiva muy típica de la tradición, de la tradición machista y sobre todo mexicana de el sacrificio por el mayor bien. Sí, es algo que en lo personal he visto muy presente aquí en esta ciudad y es algo que a mí también me tocó vivir de cerca y es horrible. Es el proceso de ir y poner la denuncia y decir es que pasó esto, lo otro, y luego que te toquen personas que ok, vas a tener que volver a contar la historia. Luego llega otra persona y luego, a ver, ¿qué pasó? Y luego, no, pero no fue para tanto. Sí. O incluso de que de verdad pasó así. O sea, el victim blaming a todo dar. Claro, o sea, y eso mismo provoca que muchas veces mujeres que se animan como a siquiera ir a poner la denuncia, como decía Narda, de que pues, el solo ir a poner la denuncia ya es difícil porque sabes todo lo que conlleva de tener que estar repitiendo una y otra vez la historia ante diferentes personas y es revictimizarse una y otra vez, y con el tiempo dices, ok, a lo mejor sí exageré yo. Y es muy feo, es muy triste, ¿verdad? Que lleguemos como a ese punto de quitarle importancia a cosas así. No sé si... Sí, definitivamente también tiene mucho que ver con la eficiencia de nuestro sistema. Uh-huh. Y tiene mucho que ver justamente esta cuestión de, bueno, pero no es para tanto. O, bueno, no es la única a la que le pasa. O, ay, es que a lo mejor lo decía como un cumplido.
Entonces, toda esta cuestión de nuestra cultura está bajo la lupa ahorita para nosotros mismos. Y es un periodo de desaprender ciertas cosas, de plantearnos preguntas ante un escenario donde tenemos muchísima información. Toda la información la tienes al alcance de la mano. Entonces, ¿cuál te vas a chutar? ¿Con qué información te vas a casar? Y sobre todo, ¿desde qué perspectiva vas a hacer tus planteamientos? Porque es muy importante cuando hablamos de temas sociales, independientemente de cuál sea el tema, tener muy claro cuál es nuestra posición en ese tema. Criterio propio. ¿Desde dónde estoy hablando yo? Por ejemplo, en lo personal, si tuviésemos una descripción general mía, sería una mujer de 30 años, mexicana, de tez clara, con preparación universitaria, con un sueldo por encima del nivel socioeconómico medio. Entonces, o sea, todas esas cuestiones, o sea, yo no puedo hablar de explotación laboral porque soy consciente de que yo me dedico a gestionar mi propio trabajo. No puedo hablar de explotación laboral desde yo lo estoy viviendo o es que yo lo he vivido así. Puedo hablar de esto es lo que conozco del tema. A lo mejor he acompañado ciertos casos, conozco estos factores, pero no puedo decir que no existe la discriminación racial para obtener un trabajo porque no es algo de lo que yo pueda apropiarme como yo soy un número que influya en eso. Por lo menos no aquí en mi país, hablando estadísticamente. Podría tener a lo mejor casos o podría tener factores de discriminación por edad, por género, incluso a lo mejor hasta por el hecho de autodenominarme feminista. Pero la cuestión aquí es la siguiente. Si tú estás hablando de los derechos de otras personas y asumes que sus derechos no tienen por qué ser peleados o no hay una, ¿cómo decirlo?, controversia al respecto o que no hay una necesidad de pronunciarse por algo y lo estás haciendo desde tu posición donde no conoces el panorama de estas personas, donde no conoces la necesidad real imperante de sus derechos, haznos un favor y siéntate y aprende. Siéntate un ratito. Aguanta, o sea, porque el discurso de algo que en lo personal me ha tocado vivir mucho desde el feminismo es oye, pero hay niños con cáncer. Y yo ajá. A los hombres también nos matan. O pero es que en Sonora no hay agua. Ajá. ¿Y qué puedes hacer para cambiar eso? y sí podemos hacer cosas para cambiarlo. Y luego se me hace bien raro que esté en debate los derechos de otras personas. O sea... Sí, entonces aquí es la cuestión. La analogía sería para mí la siguiente. Sonora, curiosamente, Cajeme, es una de las ciudades con más organizaciones de sociedad civil activas. Esto quiere decir que tenemos un concentrado de personas que quieren hacer algo por alguna causa más alta que en otras ciudades del estado. ¿Por qué? Pues porque, uno, qué bueno que tengamos la capacidad de visualizar que hay un impacto que generar, pero dos, también habla de una insuficiencia del gobierno para cubrir las necesidades básicas que son su responsabilidad. Al fin y al cabo. Pero también habla de la responsabilidad ciudadana, de asumirnos parte del problema y de la solución. Entonces, cuando hablamos de competencia de causas, en lo personal para mí es como hay que levantarme de la mesa y seguir con lo mío. Porque si yo tengo que competir convenciendo a alguien de que mi causa importa, no es la persona con la que debo estar pasando el tiempo, porque no estoy invirtiendo mi tiempo. Entonces, hay una palabra que se usaba mucho cuando yo empecé así como que en el tema de feminismo y que con el proceso de ir como que estudiándolo, porque realmente feminista yo creo que he sido desde antes de nacer. Vengo de un matriarcado muy, muy fuerte y
tengo muchos aprendizajes de esas mujeres que también pueden a veces ser como perjudiciales, la verdad. Pero la cuestión es esta. Si para mí es importante ir aprendiendo del feminismo, porque una palabra que yo usaba mucho cuando empecé es que te triggereas. ¿Qué significa? You get triggered, como que te disparas, te enciendes, te pones intensa. Y es como, hay que ponernos intensos. O sea, se te hace cualquier cosa, analízate. Y a lo mejor no lo vas a sentir intenso si no es algo que has vivido, si no, a lo mejor tienes como que un caso cercano, si no hubo algo como que te impactara mucho, que te hiciera conectar con el tema. El golpe de realidad. Pero la cuestión aquí es, no se trata de qué tan intensos podamos ser sobre el tema, sino qué tan elocuentes y coherentes podemos ser con el tema. ¿Por qué? Porque no te vas a ir a defender todas las causas que hay en el mundo. Hay muchas y cada quien como que a lo mejor tenemos como que una afinidad con una causa diferente. A lo mejor a mí me importa más reforestar porque seas mujer o seas hombre, yo quiero que respires aire más puro. Entonces, o sea, puedes tener afinidad con diferentes causas, pero siento que en el momento que nos ponemos a competir por qué causa es más importante, perdimos el norte. Perdimos el norte porque entonces no estamos entendiendo que mientras unos atienden una causa, otras otro, ahí es donde logramos como que avanzar. Pero si sientes la necesidad de desacreditar una causa, siento que tiene mucho que ver con cómo estás interiorizando el proceso, ya sea de violencia, de indiferencia, de negligencia o incluso estás ejerciendo todos estos factores y te parece incómodo que eso cambie. Entonces, este es un proceso social que siento yo que van a pasar muchísimos años antes de que se logre algo tan realmente como bonito. Pero justamente es como esta cuestión de visualizarnos a nosotros mismos ahorita y pensar, ¿cuál es mi círculo de influencia? ¿Y hasta dónde puede llegar lo que yo estoy haciendo? ¿Hasta dónde realmente impacta todo lo que yo puedo hacer o dejar de hacer o parar? Entonces, no es arreglar todo el mundo, es arreglar tu perspectiva desde la cuestión de ni siquiera la empatía de es que tienes hermanas, es que tienes mamá, es que... No, es que vas a ir a un mundo donde cada vez hay más competencia, hay más información, hay más medios, pero cada vez hay menos contacto humano, cada vez hay menos inteligencia emocional, cada vez hay menos cuestiones de desarrollo humano, porque nos hemos enfocado tanto a tengo que tener la última tecnología, tengo que conocer de esta plataforma, tengo que ir a tal lugar, tengo que tener tal carro, el último iPhone. Tienes empatía, tienes valores, sabes leer de corrido. O sea, crecimiento personal es algo que se los digo así como desde la perspectiva ya del trabajo. Llegamos a una etapa laboral y las empresas están teniendo que arreglar a la gente. O sea, están teniendo que pagar cursos carísimos de París para fomentar la empatía en el lugar de trabajo, para fomentar el respeto a los derechos humanos, para hablar de violencia en los espacios de trabajo, en las escuelas ni se diga, pero estamos hablando de adultos, o sea, personas que ya pasaron toda su formación de valores en casa, de ciencias en la escuela, que llegaron a un grado académico alto, o incluso personas que a lo mejor no, pero ya se están desempeñando en un espacio laboral y no tenemos el desarrollo humano suficiente para la gestión emocional, para la comprensión de nuestras responsabilidades, para la maduración de ideas, para la aceptación de cuestiones de diferencia, porque si bien en la escuela tenemos estas experiencias donde siempre hay un compañero que no hizo nada, en el trabajo van a hacer más. De hecho. Y te va a dar más coraje porque no le ponen calificación, le pagan. Le pagan a lo mejor mejor que a ti. Mejor que a ti, quién sabe. La cuestión es esa, o sea, ¿qué estamos haciendo para mejorar nuestra calidad de vida como personas? La calidad
de relaciones que tenemos está directamente relacionada con la calidad de relación intrapersonal que tengo. O sea, cómo me llevo conmigo mismo, cómo me hablo, cómo trato a las personas. Es un reflejo muy claro de cómo me estoy tratando y cómo estoy pensando para mis adentros y qué pláticas estoy teniendo y qué pláticas no. Y siento que cada vez las pláticas que se tienen son más superficiales porque cada vez es menos contacto, porque es más cómodo no hablarnos a los ojos, porque es más cómodo, no te voy a contestar la llamada, mejor te mando un mensaje. Esperas a que deje de sonar. Oye, ¿por ¿Qué pasó? A ver, yo hago eso. Yo hago eso. Y sí soy, o sea, en lo personal también soy. Y es como que por momentos es muy importante decir, oye, o sea, ¿por qué me es tan incómodo o por qué no quiero conectar con las personas? Porque resulta que en nuestra modalidad de vida, esto es una pérdida de tiempo. O sea, me ha pasado dar capacitaciones virtuales y que hay como momentos de interacción. En las retroalimentaciones es como que hablen menos los compañeros. Es como que si eso venimos. O sea, y es curioso porque, o sea, entonces lo único que nos interesa es recibir información. Y desde el ego estamos como que es que yo tengo mucha información toda aquí acumulada para mí. De hecho, yo soy muy inteligente y los demás no. Todos menos yo. Sí. Entonces, o sea, si no eres capaz de compartirlo, si no eres capaz de abrirte, y también si hay una calidad humana que va a faltar en nuestra estructura social, nuestro tejido social, olvídate, o sea, no tiene reparación, porque entonces no estamos haciéndonos las preguntas necesarias, ni estamos observando el propio actuar como un factor que genere o que solucione la problemática. y es ahí cuando ya volvemos, o sea, tenemos que hacernos las preguntas necesarias para poder visibilizar, de nuevo, volviendo al tema, por qué hace falta el feminismo. ¿Por qué existe en primer lugar? ¿Por qué es necesario en la actualidad, incluso cuando ya se tiene esta visión de pues ya tienes todo, ya de qué te quejas, te pagan igual que a mí? Es que el argumento que en lo personal voy a decir que me da mucho coraje, no sé, ustedes ya, chicos, hablen por favor. No se asusten. Un argumento que en lo personal a mí sí nunca me ha gustado es que a nosotros también nos matan. Es como, ok, lo entiendo, estadísticamente tienes razón, pero por las razones, o sea, ya las razones por las cuales de repente matan a un hombre que va caminando por ahí y luego se encuentra de que no, que está relacionado con el crimen organizado. Muchas veces pasa que hasta se equivocan, lo cual es muy triste. Pero o sea, en cuestiones de género, en cuestiones, las razones, vaya, por las cuales suceden estos asesinatos, pues son diferentes. No sé si me doy a entender. Algo que yo les pongo sobre la mesa. Jesús, si vas por la calle en la noche, ¿te da miedo que te quiten qué? Mi billetera, mi teléfono, todo lo que traiga encima. Bueno, a mí si yo voy por la calle en la noche y veo así como que medio escabrosa, la cuestión es, me pueden violar, me pueden robar, puedo no regresar a mi casa y puede resultar ser mi culpa. Okay. ¿Por qué? Por caminar en la noche. Entonces, la cuestión aquí es algo que yo les pondría sobre la mesa a ustedes, chicos. ¿Ustedes sienten o alguna vez se han preguntado, o sea, el feminismo a mí me beneficia o me perjudica de alguna forma? O si se los planteo así, pensarían, ¿hay cosas que les han dado a favor o hay cosas que les han dado en contra? Yo sé que, probablemente yo lo veo y digo, a mí es un tema que no tengo mucho que ver, pero yo sé que, por ejemplo, mi mamá, mi hermana, mi novia, esas personas cercanas sí les interesa ese tema y las ayuda principalmente a ellas, más que a mí principalmente, y a mí mi posición es apoyarlas totalmente. Okay. Pues yo siento que sí puede más que ayudar a nuestras familiares que son pues mujeres, sí nos ayudan en algo y bueno, no en algo, en muchas cosas. Como por ejemplo la seguridad quizás, porque a lo mejor y antes era más frecuente que personas desaparecieran, que actualmente también lo es, pero quizás por razones diferentes a las que eran antes. Entonces yo me iría más por ese aspecto en el que sí ha traído derechos
derechos o beneficios que incluso a los hombres nos han ayudado bastante. Bueno, ahí sí, desde la primera palabra de los hombres al minuto 40, 50. Sí, amigos, ya, por favor, actívense. Pero pues sí, ese es el tema, viene aquí entre ustedes, o viene a eso, justo nos vienes a preguntar, a que normalmente se termina haciendo un lado, que a mí creo que lo que más me gustaría ver, que ahora con las nuevas generaciones que terminan hablando más de este tema, que es ahora con los cambios que se han hecho, es que sí se pueden ir, no sé si celebrando, se les puede decir de esa manera, pero como ha empezado desde tan atrás de la historia y poco a poco han hecho cambios, que igual se vuelve a decir que no, porque no sé otro ejemplo más que ponerlo políticamente, de que porque le arreglaron la calle y ya todo está bien, sino que si todo tiene que llevar su proceso, llegar al tiempo donde todo. Y a lo que me preguntabas es que a mí me gusta verlo como si fuera un bien común, porque al final creo que así lo ven muchas veces religiones, o es yo lo veo de esa manera, porque mejor es el ejemplo que suena más, sino que el no sé si se dice el prójimo, que la otra persona también esté de buena manera, pues, o sea, no vas a estar viendo y más donde ahora ya lo podemos ver con la información, con las redes sociales, de que sí es algo que está presente, que por alguna razón no se veía. Entonces, bueno, queremos llegar a lo del apoyo que nosotros damos a esto. Y pues simplemente, pues es que no quiero cómo terminar de decirlo, pero pues sí es como que el apoyo se le tiene que seguir brindando, la visión a todo este tema. Y, que pues... perdón. Qué bueno que tocas el tema de las redes sociales, porque en lo personal, algo que a mí me ha tocado ver mucho es el cómo corre la desinformación en cuanto a este tema por las redes sociales, cómo se difunden videos fuera de contexto, cómo se difunde información que mucha gente se termina creyendo al fin y al cabo. Como lo del perrito con Violeta de Genciana, de que no, es que feministas pintaron a un perrito de morado en una marcha. y sí, banalizaron a mi perro. Sí, cosas así, como lo que habíamos platicado anteriormente, que estábamos comiendo y platicando, el cómo se difunden muchas veces esto de feministas provocan destrozos en mercadito, no sé qué, y se difunde este tipo de información que, pues, no digo que sea falsa, o sea, sí pasa que gente en general se descontrola en este tipo de eventos bajo la excusa de es que somos feministas y vamos a... No se trata de eso. Es aquí cuando entra la diferencia de lo que es el vandalismo y la iconoclasia. Gracias. Porque sí, me ha tocado conocer a personas que dicen de que es que, otro término, las feminazis. Es que las feminazis rompieron la tienda, que no sé qué. Sí, mira, aquí está el video. Y ok, sí. Pero al fin y al cabo, como ese no es el propósito, realmente uno nunca puede controlar lo que sucede en este tipo de eventos, en este tipo de reuniones. Tampoco uno puede llegar a controlar como las acciones de todos, vaya. Entonces no va a faltar la persona que se va a aprovechar de la situación, como todo en la vida, claro. Pero bueno, mi punto con todo esto era la desinformación que corre en las redes sociales. Aquí la cuestión muy importante sobre la iconoclasia es que esta es una expresión artística válida, sobre todo cuando estamos hablando de la protesta cívica. En México realmente estamos teniendo un momento para evaluar nuestra calidad ciudadana. Nuestra calidad ciudadana va desde nuestra participación en todo lo que es la política pública. Y a muchas personas les gusta decir, a mí no me gusta la política. A mucha gente le gusta decir, a mí no me afecta lo que hagan los partidos, yo no me meto con esa gente. Y luego que se evalúa el peso. A mí no me afectan los dólares porque compro pesos. No, o sea, todos estos temas, todo, desde que te despiertas en tu vida y vives en sociedad, es política. Entonces, la interacción política es un factor
inamovible de las personas que somos miembros de esta sociedad. Punto. Ahora, puedes elegir ser un miembro activo, proactivo y pensante, o puedes elegir ser un ciudadano irresponsable que evade cuáles son las obligaciones que tiene, pero también los derechos que tiene. Es que la 4T nos tiene muy mal. Está el voto. Mucha gente no lo usa, pero el voto es la parte como más simplista y reduccionista de decir, soy un buen ciudadano, miren, voté. De hecho, hace poquito, literalmente esta mañana, estábamos hablando de cómo la gente creció siendo apática, de que no, es que yo no me meto en la política, no, es que la política, no, esas cosas que... Pero pues a fin de cuentas, si tanto le estás tirando a la política, ¿qué estás haciendo para cambiarlos? Te está dando la oportunidad mediante el voto, una forma, pues como tú mencionaste, y no lo estás haciendo. O sea... Al final de cuentas no tenemos la responsabilidad suficiente o no hemos llegado a la conciencia colectiva de la relevancia de usar nuestros derechos y obligaciones cívicos. Entonces, la iconoclasia, regresando al tema, es una expresión artística mediante la cual se expresa que algo que significaba cierta cosa ya no significa eso, porque la realidad de las personas que viven bajo ese estándar gubernamental no están conformes, no tienen acceso a justicia, no están... es muy importante también nombrar el pronunciamiento. Es un derecho cívico. No que dañan la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas aristas de lo que puede suceder o no en una marcha, independientemente de cuál sea el tema, ¿ok? Pero además, yo les preguntaría si la responsabilidad cívica solamente recae en la cuestión del juicio de es bueno o malo lo que ahí sucedió, o solo es una forma en la cual estoy desviando la atención del tema por el cual se está luchando o por el cual se estaban pronunciando estas personas para hablar de algo con lo que yo me siento cómodo y desde lo que yo siento que yo tengo la razón, porque en el otro tema a lo mejor no me siento realmente coherente o no tengo la suficiente información para poder pronunciarme. Entonces, ¿qué puedo hacer? O investigo o me callo. Y es algo que sucede mucho aquí, que por lo menos me tocó los últimos años en las marchas feministas, que pues al final siempre terminaban estos, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir bien, como estos grafitis, pero son grafitis bonitos. Hay grafitis feos y grafitis bonitos. Pero el gusto se parte en géneros. Pero me toca ver cómo pintan, cómo pegan carteles, que la verdad de las marchas feministas, como yo puedo comentarles a ustedes, que es algo que yo disfruto. O sea, disfruto ver cómo van las muchachitas, las mujeres, van, ponen su cartel, lo pegan, y incluso eso fomenta como también la convivencia de, oye, traes cinta. Oye, ¿traes pintura de casualidad? O, oye, ¿no tendrás papel para que me prestes, por favor? Y aquí empieza como, en lo personal, para mí es algo bonito, el ver cómo interactúan, el ver cómo se están uniendo por una causa, que la verdad es muy importante. Sí, en lo personal, miren, yo marcho desde 2000, aquí no voy a delatar. No, yo estoy 2014 más o menos, 2015. En ese entonces, no les miento, o sea, tengo una foto en Facebook, se las voy a pasar para que la pongan ahí. La marcha del 8 de marzo y del 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres, éramos marchas de 14 personas. O sea, éramos un contingente de 14 personas marchando. Y 10 eran sus familiares. Esa aclaración no era necesaria. Éramos contingentes de 14 personas marchando del Teatro del Itzón a la Plaza Álvaro Obregón y hacíamos de que un programa cultural, lo que tú quieras. Estas marchas se fueron transformando, gracias a la globalización. O sea, realmente el activismo digital generó mucha conciencia y hubo un gran impacto a partir del movimiento de Hollywood que fue el Me Too. Pero
Antes de esto ya existían las feministas en Obregón, que creo que es muy importante que lo sepan. La red feminista sonorense surge en el... Uy, no me quiero equivocar de año. Creo que estaban alrededor del 2002, por ahí. O sea, entonces... Un rango, o sea, y ahí corregimos. o sea, entonces la red feminista sonorense ha sido una gran aliada de hecho. Se tiene un diplomado en tantito por seguridad. en capacitación. En lo personal me tocó ser diplomante y después fui capacitadora en el diplomado de empoderamiento y género que se genera aquí en conjunto. Y es una cuestión que tenemos que poner sobre la mesa. O sea, aquí en Obregón hay estudios de género. Y partieron de que se abrieron las puertas a partir de la vinculación universitaria y también de asociaciones civiles. Pero sobre todo por iniciativa de estas mujeres que la red feminista sonorense, o sea, surgió, yo no estaba, pero surgió de que en un encuentro de autocuidado de un grupo de que les gusta 7, 8 mujeres que se fueron a la playa y dijeron vamos a hacer un taller de autocuidado. El autocuidado es un tema muy muy importante en el feminismo, justamente como una respuesta de mejora personal sobre el enfoque de nosotras mismas. Por lo que en este taller dijeron, o sea, tenemos que hacer algo porque las cosas no están avanzando de la forma que se necesita. Y actualmente personas todavía de la red feminista sonorense están llevando aquí en la comunidad, difundiendo a través del arte, como es la obra de Las 12, que la pueden consultar, son retratos de mujeres populares de la comunidad, maquilladas con rastros de violencia, y se hizo como una campaña de concientización sobre los impactos de la violencia, y se abrieron muchos espacios de diálogo en diferentes esferas de la comunidad gracias a estas mujeres que prestaron sus rostros y que dijeron yo voy a hablar de este tema en mi esfera. Entonces, cada vez esto se fue abriendo más. Gracias a las redes sociales, pues cada vez las marchas fueron más grandes y ahorita la verdad no sé en cuántos estén los números, pero es muy diferente el mar de personas que ves. y yo les digo, yo cada año que voy así de que siento así como que la admiración. Incluso yo, que la primera marcha a la que fui tenía 10 años. Por ahí Tenía 10 años a la primera marcha que fui. Y ahora que voy a marchas acompañadas de mis amigas y familiares, me gana el sentimiento por ver toda la gente reunida ahí. Pero bueno, cortando un poquito, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Están muy calladitos. Participen. Es que está bien entretenida. Verdaderamente. La verdad, por ejemplo, algo que a mí me gustaría retroalimentarles para que detone ahí la plática con ustedes es, ustedes dicen hay que apoyar a que siga como que este tema, el feminismo, las mujeres de nuestras vidas, o sea, tienen una interacción directa con algo que los estudios de género nos han dado y que el feminismo nos regaló los estudios de género, porque realmente fue la corriente social que fue haciendo saber la necesidad de este estudio, pero el por qué. O sea, ¿por qué nos tratamos diferente? ¿Por qué nos asignamos diferentes roles? ¿Por qué me toca esto? ¿Realmente hay una condicionante genética que diga que yo no puedo hacer tal cosa o que tú no puedes hacer tal cosa? Es la siguiente. Dentro de los estudios de género, cuando hablamos del papel de las mujeres, ha sido transformado de una forma muy, muy, muy radical en los últimos 100 años. Antes también, ¿no? Pero ha sido un proceso muy lentito, muy... ¿ok? Los últimos 100 años han sido muy diferentes porque todo se ha movido un poquito mucho más rápido que para las de antes, ¿no? Globalización, medios de comunicación, flujo de información y accesibilidad de movimiento. Ahorita las mujeres que queremos compartir conocimientos podemos mucho más fácil movernos de un punto del país a otro o de un país a otro. Haciendo podcast. Podemos accesar a internet y ver información, pero a esto voy.
los roles de las mujeres se han transformado. Ya no solamente estamos en casa, ya no solamente criamos hijos, ya no solamente cuidamos de otros. Ahora trabajamos, generamos, facturamos, diría la Shaki. Pero no hemos dejado la esfera del hogar. Entonces, algo que yo pienso que es muy importante y el rol de los hombres, idealmente en esta cuestión de la igualdad de género, porque, o sea, dicen, no, es que no somos iguales, que es que... No estamos hablando de... En primera, por favor, cuando hablen de igualdad o equidad, no digas, hoy vamos a agarrarnos a fregazos. Por favor, no lo hagan, me da alergia. En esta cuestión digamos que estoy como propasando mis límites porque les estoy diciendo qué hacer y cuáles son sus problemáticas. El rol de la mujer se ha transformado muchísimo en los últimos años y cada vez estamos más activas en más esferas del mundo, de la globalización y de la sociedad. Entonces, como hombres, ¿en qué parte de todos estos roles me estoy desempeñando y hasta dónde? Entonces, ¿hasta dónde estoy agarrando toda esta gama de esferas? Laboral, escolar, del hogar, de los cuidados, de la responsabilidad, de la difusión de información, de todas estas cuestiones que no solamente tendría que ser la narrativa de cuídense o de yo te cuido, tendría que ser la narrativa de hago lo que me toca, conozco mis derechos y obligaciones, pero también conozco los tuyos. Un principio del derecho es que donde empiezan tus derechos, acaban los míos. Entonces, es muy importante que esto parta de esa forma. Si a ustedes les dicen, hagan su corriente del feminismo, porque actualmente no existe. El machismo no es el antónimo del feminismo, entonces pónganle como ustedes quieran, pero si yo les digo, plebes, hagan una iniciativa donde ustedes como hombres van a atacar los problemas de género que los afectan. ¿Cuáles son esos problemas de género que ustedes atacarían? A la torre. Vamos, chicos. Pone a pensar el hámster. A la torre, somos tres. Aquí es voltearlo completamente. Pero aquí nos desenvolvemos así como estamos completamente. Como está el sexo masculino y el femenino. Contexto actual. Tu contexto actual, o sea, esto no es como esa película de no soy hombre fácil o no sé, no es así como de que se voltean, no. Ustedes, en su contexto actual, sí, ¿cuáles son los problemas de género que tendrían que solucionar para sí mismos? Porque no sé si lo hablaré totalmente de una desinformación, que pues es lo que nos pone así muchas veces, lo que es más posible, porque la desinformación juega muy feo con la apatía que a veces se tienen por informarse. Pero siento que de las cosas que son más fuertes que a lo mejor una vez se trata de solucionar o de que como así empezaron, pues puede ser que las mujeres están más ligadas a la maternidad o al sexo, que en sí puede ser que el hombre es diferente la anatomía. Entonces ahora sí siento que con eso nos querías pegar con que no, bueno, una palabra muy fuerte. Violenta me dijo, ¿viste? Pero si fuera hombre. Bueno, no, cabe aclarar, la verdad, cabe aclarar, sobre todo por su seguridad, chicos. Nosotras sabemos que nada de lo que ustedes digan es con malas intenciones. Y obviamente esperamos que los que nos están sintonizando ahorita entiendan que precisamente ese es el chiste de que queremos que estén aquí para ver su punto de vista, para entender, para también por si tienen preguntas que pues tal vez afuera hay preguntas similares o así, y obviamente no es con mala intención, los conocemos, o sea, no es que sean machistas por decir cosas que pueden tener conductas machistas. Hasta nosotras. Sí. Pero al final de cuentas, a ver, espérenme, regresemos a la pregunta. ¿Cuáles son sus problemas de género que ustedes dicen, yo sí quisiera arreglar esto? Yo honestamente nunca me había planteado esa pregunta, pero quizás sí tenga varios
que quizás no he notado por lo normalizado que lo tengo actualmente. Ok. Pero de que puede haber, o existe. Volvemos a esta pues. cuestión de cuando empezaron las mujeres a decir, oye, ¿y por qué yo no voto? A lo mejor en algún momento, en alguna plática, o sea, llegó su amigo de votar y le dijo, voté por fulanito. Y tal vez dijo, yo nunca he votado. Y luego fue a votar y le dijo, no tengo derecho a votar. O sea, y surgió el, oye, ¿por qué no? Entonces, ¿qué otra cosa? Pues probablemente, o al menos lo que yo he visto en redes, no me he informado mucho, si les soy muy honesto. Y es que por lo general a la mujer se le da una prioridad en cuanto a la custodia de sus hijos. Probablemente me iría por ese ámbito en el que pues a lo mejor el hombre tenga igual las mismas derechos, bueno, no sé si derechos, pero sí la misma prioridad al momento de poder elegir su paternidad, pues. O bueno, no elegir porque es algo que le corresponde. ¿Y saben de dónde surge esta cuestión de por qué por qué la mujer o la madre tiene prioridad sobre la custodia de los hijos? Es que por lo generalmente al hombre se le asignó pues obviamente por temas que han pasado, que abandonan a sus hijos, pues. No, pero más allá del abandono, o sea, se nos ha clasificado a las mujeres como que genéticamente, o sea, hay un factor biológico que hace que los hijos estén mejor con la madre por lo menos hasta los 7 años. Entonces, sí hay factores psicológicos, etcétera, etcétera, pero la cuestión aquí es la visión con la que las ciencias han estudiado los roles de género, que como mujeres nos podemos ir a la indignación total de por qué no se ha estudiado más la endometriosis o algunas afectaciones que como mujer sufres. ¿Por qué? Pues porque no había mujeres en la medicina que dijeran, oye, a mí me pasa esto, ¿será normal? O incluso, disculpe que interrumpa, pero como hasta hace poco las pruebas en los autos, ya ven que siempre ponen de que antes de lanzar un auto, que ponen un dummy y básicamente chocan el auto. Tiene la fisionomía de un hombre, tiene la estructura de un hombre, entonces un hombre puede sobrevivir ese impacto, pero ¿y la mujer qué? Qué bueno que lo mencionan, porque es algo que ya me ha tocado platicar con amigos o así, y es que platicando sobre cuestiones de equidad, porque al final equidad y igualdad no son lo mismo. Entonces, algo que me ha tocado como explicar es, ok, tienes razón, tal vez, o sea, tienes razón en el sentido en el que tanto hombres como mujeres tal vez no son iguales genéticamente o biológicamente. Obviamente, biológicamente, tal vez el hombre tiene más facilidad de ganar músculo. Gracias a la testosterona. Así es. Entonces, es como... Yo y mis 9 meses en el gimnasio, tío. Entonces, qué bueno que tocaron ese tema de como... Biológicamente sí hay diferencias, pero eso no quiere decir que seamos más o menos capaces de... Entonces ahí volvemos a la cuestión social, que es el tema feminista. O sea, el feminismo habla de una cuestión social. Entonces, una ley que favorece, digamos, que la madre se quede con la custodia de los hijos, está justificada en una creencia o estudios con cierto sesgo de perspectiva de género, de que un niño está mejor con su madre. ¿Y qué ha hecho esto? Pues ha generado estragos en las relaciones padres e hijos, literalmente el padre e hijos, sobre la responsabilidad y capacidad del cuidado de sus propios hijos. Entonces, ok, la paternidad, algo más. ¿Emily quería decir algo? Bueno, primero quiero saber qué opina Jesús. Aaron y Oliver ya hablaron. Yo estoy formulando lo mío porque realmente no me llega ahorita a la mente una problemática que podría resolver. Ok, la paternidad ya lo comentó Aaron. ¿Qué tal del servicio? El servicio militar. Ey, tampoco nos sorprendes pues. A que los hombres sí tengan que hacer servicio y que las mujeres no. Que no estén obligadas. Ahora ya estamos. ¿Ya estamos obligadas? Sí, Sí, desde 2000, ¿qué?
Ah, bueno, miren. Datos. Déjenme, les paso el dato duro al ratito, lo consulto, pero sí me parece que eso ya se generó pues. como algo vinculante. Algo que quería traer sobre la mesa antes de que se me vaya, de cómo la maternidad cómo generalmente favorecen los juicios de la custodia hacia las mujeres, es que se cree que tienen este instinto maternal y sabe que tanto, pero, o sea, quiero que los pongan en perspectiva. Quiero que lo pongan en perspectiva. Cómo desde chiquitas nos están criando para ser madres. Nos están programando. Ajá, así de que yo me acuerdo que mis juguetes eran de que, ay, la cocinita, ay, el bebé. Está bien preocupante que una niña esté cuidando. El kit de limpieza. Ay, que la carriola para el bebé y el muñequito del bebé. Sí, te entiendo. Pero ahí ya se están metiendo factores antropológicos, muchachas. pues, Porque el juego, desde el principio de los tiempos, es una preparación de las crías para la vida. Entonces, sí, los juguetes son tendenciosos en cuanto al rol de género, pero es un factor antropológico. O sea, si tú te vas a estudiar el juego, tiempos de las cavernas, los niños jugaban a cazar porque eran los que salían a cazar, y las niñas jugaban a cuidar niños porque se quedaban a cuidar a los niños. Ahorita estamos como que transformándonos y ya no cazan mamuts, lo siento. Demonios. Y nosotras ya no nos quedamos a defender la cueva, que si ese un ladrón ha estado rondando mi casa. Terrible. Bueno, pero no se puede. Hay que chambear. Entonces, pero la cuestión sí, o sea, hay roles de género que jugamos de cierta forma, y la verdad es que hasta cierto punto, dependiendo de tus elecciones de vida, o sea, te pueden favorecer muchísimo porque pues estás viviendo la rutina o la calidad de vida que quieres vivir, y eso es como que el principio más importante para mí del feminismo, que es que tus elecciones sean justamente elecciones. Y se ha dado mucho la cuestión de incluso como juzgarnos por aceptar o elegir ciertas cuestiones de vida que en realidad no tendrían por qué ser. Porque la cuestión aquí es que lo decidas abierta y libremente. Entonces, perdón, me vuelvo a tomar la palabra y volvemos a la cuestión de Jesús, no te vas a liberar. Le dimos tiempo. Mira, Sí, pero- aquí yo ya agarré monte. Nuevamente, cosas que solo pueden hacer los hombres, pero las mujeres no. Ok, servicio militar, pues ya, ahora sí, bueno, siempre pueden, pero ¿cómo se llama? También ya están obligadas. Pero no están tan obligados, sí. Porque a nosotros, por ejemplo, si inicia una guerra, a nosotros sí nos van a venir a buscar de... Échenle. A ti no. Bueno, no, de hecho, a mí sí, a pesar de no haber hecho el servicio militar. Ah, sí, nos lo habías comentado, es Sí, cierto. pueden ir Es a muy cualquier... difícil que entremos en una guerra, pero sí, el caso remoto, sí. Sí, o sea, a pesar de no haber hecho el servicio militar, creo que estoy como una reserva muy más atrás, pero igualmente lo pueden decir. Totalmente es un problema político y se asocia a el héroe de todo el mundo, Estados Unidos. Oh, me cae mal. Las guerras que generan muertes de hombres principalmente, y quien está engendrando hombres como fabriquitas para que tengan soldaditos. Entonces ahí se vuelve una cuestión de, o sea, yo me sacrifico en vida como hombre a lo mejor, y la mujer se sacrifica en partos para que exista. Entonces, o sea, es una cuestión que si te vas a cuestiones históricas, a momentos históricos donde cada uno ha jugado su papel, o sea, dices, a la torre, o sea, es una explotación humana para ambas partes. Pero justamente, o sea, nos posicionamos en la problemática. Y dices, o sea, a mí como hombre me preocupa que haya una guerra y yo tengo que ir a la guerra. Sí. Y la cuestión aquí es como el ejemplo de la calle. La verdad es que si yo pienso que va a haber una guerra, no estoy pensando de, chin, me van a llamar a la guerra. O sea, la verdad. O sea, y sí podría ser un ejemplo de algo que desde la empatía o desde los problemas que visualizamos, no lo hubiera pensado. Sí, porque ese problema hasta el de que el hombre sí o sí tiene que ir a la guerra, y dirás, pues puedes decir que no. No, lo feo es que pues no puedes decir que no, porque si llega un oficial, un militar por ti y te dice, vente a la guerra, y le respondes que no, tienen la autoridad y pueden ahí mismo matarte por desacato. ¿cómo se llama? Por Por traicionar a la patria. Traicionar a la patria. Entonces, sí es un aspecto que sí mi familia y yo nos hemos pensado y ya estamos paranoicos respecto con lo que está pasando con Estados Unidos. Entonces ya tenemos más o menos cómo actuar si llega a pasar. Ya sabemos cómo vamos a huir del país. Básicamente, porque sí es algo que
que ahorita con lo que pasa sí da miedo que llegue a ocurrir. De ahora en adelante vamos a censurar la cara de Jesús, por si acaso. Por si acaso, para que ya no sepan ni con quién buscarlo ni nada. ¿Y algún otro que se les ocurra? Cualquier cosa, ok, servicio militar, guerras, Trabajos, soplar? quizás. A ver. No. No. Ya hablamos mucho. Aquí el ejemplo, dale. Trabajos, quizás. trabajos. Ok, ¿Qué yo... trabajos? Todos los que son ¿Un ejemplo hechos... tuyo? Ejercicio ¿Un ejemplo físico. tuyo? Yo trabajo en la plomería, que es otro tipo de construcción. No hay mucha gente que me dice la plomería, que es nomás con que pone la llave, sino que también tu casa lleva tuberías. Tuberías Te se ponen. recuerdo. O de repente que dicen, no, pues las calles llevan unos tubos enormes que como que se tienen que hacer hoyos y tienen que poner un tubo porque iban a pasar cosas que no, que ya saben que pasa, pero no vamos a decir qué pasa por ahí. O de que campos de riego gigantescos, que son todas cosas que yo tengo que decir. Que si te pones a pensarlo, pues ahora ha habido maquinaria. ¿Qué es lo que hace la maquinaria? Que cuando este trabajo es muy difícil, pues se ocupa la maquinaria. Y pues ahí va lo de que, pues, pues se trabajaría con maquinarias distintas desde un principio, para que puedan hacerlo tanto el hombre como la mujer. Pero en sí los trabajos siempre han estado mucho para, ahora sí, a la anatomía del hombre, pues que tengan que hacer esos trabajos quien los haga. Y ahorita apenas así como que los protocolos, por ejemplo, de los almacenes, que tiende a ser como que a lo mejor un trabajo más accesible, por así decirlo, tanto hombres como mujeres, desde que apenas empieza a generar como que esta vertiente dentro de las normas de que este es tu estándar de cargas para hombre y este es tu estándar de cargas para mujeres. El saco de cemento ahora ya no pesa 50 kilos, Ajá. ya pesa 25. Ay, lo agradecí tanto en la última construcción. Ah, sí, porque también va a construir casas. Ah, les hago casas. Ahí por si ocupan el Por si contacto. ocupan. Pero sí, o sea, estas cuestiones laborales y se han ido acompañando de movimientos. Los movimientos de derechos laborales han sido encabezados mayormente por hombres, justamente porque son problemáticas que les han afectado, sobre todo en maquilas, trabajos pesados, derechos sobre días de descanso o lesiones que adquieren en el trabajo. Entonces, aquí con lo que quiero regresar al punto de feminismo es los estudios de género tienen la capacidad de visualizar a las personas desde cualquier género. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si a mí me interesan los estudios de género y siento que hay algo en los estudios de género que no está siendo justo, que no está visualizando mi causa, que no me está visualizando o no me representa a mí como persona con mis necesidades, hay la posibilidad de abrir estas brechas, estas nuevas vertientes más bien de educación, de estudio, que nos van a llevar a mejores condiciones de vida. El que las mujeres pudiéramos incorporarnos a la vida laboral ayudó más que nada a la economía. Y no se generó porque, las mujeres tenemos ganas de trabajar, déjenos trabajar, es que está bien chilo trabajar. No, o sea, hombres estaban en las guerras, estaban peleando por los territorios y pues alguien tenía que producir en el país. Entonces ahí entran las mujeres, que aparte de producir teníamos que seguir engendrando soldaditos y que, en cuestión histórica es muy importante analizar desde la propia vivencia qué impacto tendría ese movimiento o ese momento histórico para mí. En lo personal me gusta mucho hablar de los espacios para la reeducación, porque justamente todos estamos desaprendiendo y aprendiendo constantemente, sobre todo ahorita que hay tanta información, ¿no? Y parece que entre más te enteras de algo, más te das cuenta que no sabes nada de otra cosa. Entonces, es muy importante saber todo lo que ignoro. Creo que eso es como algo bien importante para la formación. Entender que, aunque tengas el celular con toda la información del mundo, no está aquí, pero además no la estás ejerciendo. Por eso siento que es necesaria la interseccionalidad. Entonces, todo dentro del feminismo y en general en todos lados. Sí, pero también aquí la cuestión es la conciencia
de causa, por así decirlo. O sea, ¿cuál es la causa que a mí me ataña y por qué es importante que yo la defienda o que me dedique a esto de esta forma, sin tomarme personal o juzgar a otros que eligen otra causa, por lo que sea, porque además eso me da libertad para poder observar mi causa y atenderla. Algo que a mí me gusta mucho decirles a las personas en el voluntariado es que servir siempre es un privilegio. Significa que tienes la capacidad de dejar tus cosas por un momento y enfocarte a ayudar a otros y poder empujar una causa y hacer equipo y transformar algo. Entonces, si llevamos ese mismo ejercicio a la vida diaria, o sea, el poder yo reflexionar sobre alguna causa, sobre alguna situación, sobre algo que está pasando en mi entorno y encuentro una forma de participar activamente para que eso, si no es bueno, disminuya o es bueno, aumente, pues eso ya me está poniendo del otro lado sobre mi conciencia social, sobre mi responsabilidad, pero también sobre una verdadera acción. ¿Okay? Lamentablemente, con tanta información que tenemos, sentimos que estar leyendo mucho o estar compartiendo es suficiente. Y el mundo cambia con nuestras acciones, no con nuestra opinión. Entonces, aquí algo muy, muy importante para mí es que el feminismo es necesario y va a seguir siendo necesario por mucho, mucho más tiempo, porque no hemos sido capaces de transformar nuestros paradigmas sociales de lo que debería de ser la mujer y de lo que debería de ser el hombre. Y ahorita ya estamos en un momento como crucial donde se está brindando la plataforma de visibilidad para personas de la diversidad de identidad de género, que viene con sus propias luchas, con sus propias necesidades, que nosotros no les vamos a venir a platicar, sino que ellos tienen que venir a posicionar y decir esto es lo que falta o esto es lo que necesito. ¿Por qué? Pues porque yo como mujer que me identifico como mujer y me he desarrollado toda la vida como mujer y pues no tengo una orientación sexual de la diversidad que genere como que los estándares sociales me demandaran otra cosa, no sé quién les va a poder decir qué necesita. Pero algo que a mí me pareció así como que muy mind blowing cuando empecé a entrar como que en el mundo del feminismo y empecé a interactuar con personas de toda la comunidad y que hablaban de sus necesidades, me resultaba esta cuestión de es que yo me identifico de tal forma y yo me siento así y me presento así y funciono así, pero eso no me permite accesar a educación, trabajo, al mero derecho de la identidad. Entonces, o no puedo contraer matrimonio aún siendo un adulto con facultades, que desarrolla un rol laboral. O sea, todas estas cuestiones, eso es lo que hay que cuestionarnos. No el si lo que tú haces o no haces a mí me afecte en mis derechos por el hecho de ser mujer o no, sino en el qué es lo que yo no estoy gestionando para mí y para mis necesidades. Puede parecer un tanto como egoísta desde este punto, pero imagínate si todos lo hiciéramos. Nadie tendría que ocuparse de nadie más, ¿no? O sea, y esta es una cuestión que yo les pongo sobre la mesa. ¿Es justo pararse en una plataforma de mujeres y exigir que se defienda o se trate o se estudie a los hombres cuando no es por definición y por afinidad el giro de esa plataforma? O sea, yo iría a Little Caesars y les diría, ¿y por qué no me haces una hamburguesa? Ey, hay que intentar. O sea, yo quiero una hamburguesa. Hazme una hamburguesa. y te van a hacer una hamburguesa. ¿Crees que te va a gustar la hamburguesa que te van a hacer ahí? ¿O va a ser la hamburguesa que tú esperas con los ingredientes que tienen ahí? No. Entonces, no podemos esperar que personas de una plataforma con cierta identidad y enfoque genere algo para mí que no empato con esa plataforma. Entonces, es algo que a mí me parece sumamente interesante cómo simplificamos el conflicto a hombres versus mujeres, cuando en realidad el feminismo es mujeres pro mujeres. Y eso no significa contra hombres, pero asomémonos a lo que nos importa y sobre todo asomémonos a nosotros mismos. Realmente, ¿qué estoy valorando y qué no de mi día a día? De qué forma me estoy relacionando con las personas
y qué sí estoy haciendo por resolver los asuntos que a mí me atañan y que a lo mejor yo ahorita no veo que me puedan afectar, porque son como etapas de la vida. Los derechos son, es como con la mayoría de edad obtienes el voto, también el derecho a divorciarte lo obtienes hasta que te casas. O sea, entonces, conforme las etapas de la vida siempre vamos como que obteniendo, desbloqueando estos niveles feos. Pero justamente la cuestión aquí es ¿por qué vamos a exigir socialmente a las mujeres que se encarguen de las luchas de los hombres, de las luchas de los niños, de las luchas de las personas mayores, de las luchas de las personas enfermas? Porque la suya no es importante, porque ellas ya tienen derechos. O sea, entonces la congruencia con la que hablamos de las causas, y sobre todo cuando hablamos de feminismo, tiene que dejar de ser una visión de amenaza hacia los demás, porque es la forma más simple de probar que las mujeres hemos trabajado y hemos dedicado nuestro tiempo, recursos y espacios al cuidado de otros. Entonces, ¿por qué a una sociedad que está dispuesta a sacrificar mujeres? Obviamente le va a molestar que las mujeres ya no quieran ser sacrificables en tiempo, recursos y espacios. Entonces, por eso, cuando las mujeres tomamos espacios, a veces es incómodo porque, pues, si las personas no están dispuestas a escuchar ciertas cosas, es justamente eso. Y la cuestión aquí que para mí es muy importante del feminismo es, no estamos solamente pugnando por entrar a espacios que ya existían y que teníamos que reclamar como propios porque somos parte, no somos ni la minoría, somos la mayoría en el planeta de mujeres, pero, o sea, somos una cifra significativa de participación. Entonces, ¿cómo no vamos a tener representatividad? ¿Cómo no vamos a tener voz y voto? ¿Cómo no vamos a tener espacios? Sino que además generamos nuestros propios espacios para eso. Entonces, algo muy, muy importante de la formación, que creo que ahorita sería algo que a mí me gustaría aprovechar, porque su audiencia seguramente pues es como de su generación, Sí. Espero. Es la cuestión de, a ver, o sea, no solamente se trata de tomar un espacio para ti o para lo que representas, se trata de generar lo que necesitas. ¿Por qué? Pues porque hay cómo, hay dónde. O sea, si no estás, si estás esperando que llegue alguien a entregártelo, entonces pues estás destinado a cuestiones mediocres. O sea, quiero algo ya generado, quiero algo fácil, quiero algo que ya exista, quiero algo, o voy a pelearme por las cosas que ya sé que todo el mundo se pelea aquí y siempre como que damos vueltas. O voy a salir de eso, aún como en el mundo de los negocios se llama el océano azul. O sea, ya no voy a estar acá en el océano rojo donde todos se pelean aquí por cierta cosa, sino que voy a voltear mi visión hacia lo que a mí me hace bien o necesito para ser un mejor miembro de esta sociedad. ¿Por qué? Pues porque a todos nos beneficia tener mejor calidad de relaciones. Y eso va desde cómo me hablo a mí mismo, cómo me cuido, cómo me observo. Y esa es una cuestión que yo, a ustedes como muchachos, como jóvenes, les recomiendo, obsérvense a sí mismos, a sí mismas, en qué es lo que están necesitando que no se están dando. No puedes esperar que las cosas siempre lleguen de fuera. Puede haber espacios donde tú te acerques y haya una afinidad, pero incluso ahí puede haber cierta controversia si no es lo que tú necesitas. Pero es muy, muy importante autovalorarse y decir, esta es mi forma de tener autocuidado, esta es mi forma de ser yo mismo, yo misma, de posicionarme por lo que yo creo, y no tiene por qué ir en contra de los demás. O sea, eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. No, una vez más, no vas a ir a Little Caesars a reclamar por qué no te pueden hacer una Whopper. O sea, no es su enfoque, no es lo que venden. Desde que ves el anuncio, sabes que no ver una hamburguesa ahí adentro. Oye, pero si me hacen mi Western Bacon. Por favor. Entonces, o sea, hay que saber de dónde estamos buscando lo que queremos. Entonces, la igualdad de oportunidades y de acceso a las oportunidades se va a dar en la medida
que socialmente nos formemos y generemos los espacios necesarios para tener esa igualdad. La ley no es inamovible, la ley es una respuesta a las necesidades sociales. Entonces, ¿por qué hay feminicidio? Pues porque hubo la necesidad y estadísticamente es cierto. Puede que haya más muertes de varones, sin embargo, vete a la estadística de quién los está asesinando y vas a tener un enfoque de por qué hay como más programas de reinserción para victimarios, para victimarias, y no significa que no las haya. Significa que estadísticamente tienes que enfocarte en algo. Ingeniería, te vas a enfocar en el 80-20. Vas a cuestionar, publicar, replicar y hacerte confidente de una defensoría del 2% de las denuncias falsas que existen, o vas a concientizarte, escuchar y actuar en pro de que disminuya el 98% de las denuncias que son reales y de las cuales un porcentaje mucho más alto de la mitad nunca se solucionan ni accesan a justicia porque no hay credibilidad, porque no hay suficiente presupuesto que alcance para la ola de violencia que estamos viviendo, pero además no hay voluntad política y hasta humana de generar una diferencia en nuestra sociedad. Entonces, es una reflexión muy, muy importante la que yo les quiero dejar aquí, que es: el feminismo es un movimiento social por mujeres, para mujeres. ¿Eso me ataca como hombre? No. ¿Eso me ataca como una persona de la tercera edad que no sea mujer? No. ¿Eso me ataca como persona infante con alguna enfermedad? No. O sea, las mujeres estamos en todos los espacios y conforme vamos ganando nuestros derechos, y digo los vamos ganando porque esa base de sentencias es con el empuje de visibilizar a través de estas marchas, es a través de incomodar, porque es como se ha logrado realmente. No es una cuestión de voluntad, no es que alguien dijo, ay, vamos a dejar que las mujeres voten. No. Estaría bien fregón que las mujeres puedan tener propiedad. O sea, no es eso, no es lo que ha pasado y no es lo que debemos de pensar que sucedió. Es muy importante documentarnos, pero también es muy, muy importante que veamos esta cuestión de realmente por qué una persona que decide que va a pelearse en una plataforma, o que va a pelearse con una compañera en el salón, o que va a pelearse con una compañera en el trabajo, o que va a acosar a una mujer en la calle, decide que su voluntad, espacios y pensamiento son más importantes que la libertad de expresión de esa mujer. Pero además, el cómo se tiene que transformar esos espacios, ese pensamiento, para que realmente logremos ser una mejor sociedad, porque realmente lo necesitamos. O sea, niños y niñas se están formando en medio de hogares divididos ahorita, como entre esta parte como de, bueno, es que en la escuela me están enseñando todo esto de la inclusión y la buena alimentación y los valores cívicos y toda esta cuestión, pero cuando voy en el carro con mi papá y se pasa el alto y antes de que llegue el policía a la ventana dice, perro, nomás quiere morder, y mientras se come su Big Mac y le chifla a la señora que va cruzando. O sea, ¿cuál es la información que estamos recibiendo? Incluso desde casa, pero también para nosotros mismos, ¿qué historia nos estamos contando? O sea, cuando estoy leyendo esta información en internet y veo que la gente se clava y responde, es algo que en lo personal maduré con el tiempo. Yo ya no me peleo con gente que veo que no quiere aprender. Y es muy interesante ver cómo hay muchas personas a las que les gusta por ego ver que alguien se molesta porque ellos se rehúsan a comprender su punto o a cuestionarse lo que ellos asumen como la verdad. Pero la cuestión es esta: ¿esas personas te están sumando o te están restando? Entonces, en lo personal, creo que es importante saber dónde invertir, no solamente nuestro dinero, sino también nuestro tiempo, nuestra energía. Y también, o sea,
todo ese vigor con el que podemos como que atacar a alguien con hechos y cifras y... O sea, si lo llevas a la ejecución de tus manos, de mover a tu persona a un espacio donde puedas ayudar a otros, a otras, a accesar a derechos, a educarse, ¿qué vas a hacer? O sea, es muy fácil sentarse a criticar desde una silla y no hacer nada en la comunidad, con las personas, no acercarse, no verlas, no. Entonces, salgan de esa comodidad de la era digital donde conozco mucha información, pero qué flojera, no me gusta la gente, no quiero interactuar, qué vergüenza. El feminismo es algo que nos ha traído cosas buenas a todas las personas, independientemente del género o el sexo con el que te identifiques, pero sobre todo es algo que ha transformado el rol de las mujeres en el mundo. Y creo que tenemos que agradecer eso, porque cuando las mujeres empiezan a involucrar, se solucionan cosas como falta de agua, cosas como falta de educación, cosas como la naturaleza de la violencia con la que vivimos. Entonces hay que cuestionarnos todo esto, porque son cuestiones intrínsecas. Cada uno tenemos factores a favor y en contra para propiciar violencia o paz. Y el feminismo siempre ha buscado la calidad de vida de las mujeres en paz, porque tenemos derecho a vivir libres de violencia. Y no estamos diciendo que otras personas no tengan ese derecho, pero aquí se está haciendo el pronunciamiento. Tenemos la necesidad de pronunciarnos por nuestro derecho a vivir libres de violencia. Damn. Yo... Ya pensé. Me gustaría saber su opinión respecto a las mismas mujeres que son las que o malinterpretan ese movimiento y por algún motivo son las que se hacen más públicas, por lo que la controversia vende. De por ejemplo, las mujeres que tienen cierta superioridad por porque soy feminista, tú eres un hombre, no te acerques, el de hombre, o de que la credibilidad hacia la mujer. El otro día vi que en San Francisco iba un hombre pasando y había una mujer que algo había hecho mal y la mujer simplemente comenzó a gritar sin sentido y se hizo muy viral. Entonces ese tipo de cosas son las que a cierta gente les da la imagen que tiene el feminismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Esto es una cuestión de criterio, y el criterio es tan pobre o tan rico como el de la persona que decide manifestarlo. Si tú pones algo en redes sociales, eres responsable de emitir esa opinión, ya sea como chiste o sea como un pensamiento que asumes, y estás abriéndole la puerta a la gente para que te apoye o te ataque. Entonces siento que es algo que es como son ingenieros, es el algoritmo. Okay. Si a tu novio solo le aparecen señoras en bikini, bueno. Si a tu novio solo le aparecen recetas de cocina en el TikTok, en los Reels, o si a ti te aparecen puras cosas de noticias falsas, o ese tipo de noticias tendenciosas, revisa los contenidos que estás consumiendo. Porque justamente, vas a defender o atacar ciertas ideas, pero incluso si te dedicas a atacar esos videos o esas ideas en internet, ¿cuánto tiempo y energía le estás dedicando a pelearte con señoras o señores en internet? Que ni siquiera van a leer eso. Entonces, es importante entender que lo que compartimos o lo que consumimos o defendemos es una cuestión de criterio. No soy partidaria de que haya que respetar todas las opiniones. El racismo, la discriminación, la violencia no tienen por qué ser tolerados en una sociedad de avanzada como la que tenemos, con globalización, con medios de comunicación, con información fidedigna, datos científicos y comprobables. Pero todos tenemos acceso a internet. Entonces creo que es muy importante tener criterio para decidir qué consumimos, qué no, y hasta dónde cerramos la puerta, porque internet es como la puerta de tu casa. Tú decides si la dejas abierta sin cerrojo, si dejas la cortina abierta, si le gritas a la gente que va pasando por enfrente de tu casa arriesgándote que alguno te pegue. Es una analogía tan simple como eso. Tú decides hasta dónde y
¿Qué tanto? Bien. Y hay gente que no debería de tener esa decisión. Es como un niño, no le das a un niño la decisión de, mijito, tú vas a cuidar la puerta, tú decides cómo queda. Sí, hablamos del tema de redes sociales en ese aspecto y cómo la imagen queda. Ahora un tema ya de leyes. El hecho de que una mujer, y del hecho de que se quiera dar esto de que hacerle caso a las mujeres es que suene en contra, de que hay mujeres que se aprovechan y manipulan hombres de que, si no haces esto te voy a denunciar y me van a creer a mí porque yo soy mujer y tú eres hombre. Ese tipo de cosas, comentaron los casos de que 2 casos falsos y 98 verdaderos, pero el problema de esos 2 casos falsos es que dan las leyes de la imagen de que, entonces, 2 casos falsos y ya ponen más en duda los verdaderos. Justamente es como criterio. Volvemos a la cuestión cultural de dónde te vas a fijar. Pues en lo que es más cómodo. ¿Y qué es más cómodo? Pues que sea mentira. O sea, ¿quieres pensar que de 4 hombres que hay en la habitación, 3 han agredido de alguna forma? No, eso no es cómodo. Uy, no. Ni para ustedes ni para nosotras. Entonces, o sea, ¿quieres ver un grupo de 5 niñas y saber que 3 de ellas van a recibir algún tipo de abuso sexual antes de los 15 años? Pues no es cómodo, nadie quiere ver eso. ¿Quieres ver a tus 8 sobrinitas jugando y saber que que 6 de ellas van a recibir acoso callejero en promedio a partir de los 8? No es cómodo. Entonces, ¿dónde nos vamos a fijar? Pues yo creo que depende mucho de la comodidad que tengamos con autoengañarnos. Siento también que una cuestión muy importante de las relaciones heteronormadas es la dependencia que tenemos social y biológicamente, ¿no? O sea, necesitas una pareja del diferente sexo para procrear. Desde cada uno tiene sus roles, tienen su dependencia y engendramos y criamos niños para propiciar esa dependencia. Entonces, ¿qué te puedo decir yo en cuestión como de, oye, ¿de dónde deberíamos de terminar ese ciclo? Pues es desde la gestión de los roles de género, donde yo como mujer pueda ser consciente de mis capacidades, pero también de tener oportunidades, y ustedes como hombres puedan saber y tener conciencia de sus capacidades y oportunidades. ¿Por qué? Porque la autonomía y el autocuidado de los hombres, yo siento que es un tema de género. ¿Qué tanto sabes cuidar de ti mismo? ¿Qué tanto te responsabilizas de tu salud mental, física, de tu esparcimiento, de tu higiene personal? O sea, ¿qué tanto se atribuye a que tengamos cuidadoras, tanto mujeres como hombres, pero particularmente los hombres? Yo siento que sí hay una tendencia a la dependencia. O sea, así como la mujer necesita un hombre para que la sostenga y tener hijos, el hombre necesita una mujer para tener una vivienda digna y tener como que orden en su vida y cosas así. Entonces es como, ¿puedo o no puedo hacerlo? Puedes. ¿Puedo o no puedo cuidar a mis hijos? Puedes. ¿Puedo o no puedo tener un trabajo bien pagado? Puedes. O sea, entonces es muy importante eso. O sea, ¿desde dónde vamos a atacar esto? Pues desde el raciocinio de que somos seres completos, y si logramos la accesibilidad de oportunidades y derechos para todas y todos, ahí es donde vamos a poder hablar de una plataforma uniforme desde la cual va a seguir teniendo que haber aspectos de equidad. ¿Por qué? Pues porque vas a seguir teniendo clases económicas diferentes, porque vas a seguir teniendo personas con capacidades diferentes, y vas a seguir teniendo una diversidad cada vez más grande, porque justamente el acceso a la información y la apertura de espacios va a generar siempre que aparezcan nuevos grupos, y tenemos como esa necesidad de visibilidad todos. O sea, el humano por naturaleza es un ente social, aunque haya personas que digan, no me gusta. Somos seres sociales hasta cierto punto y hasta cierta capacidad, pero todos tenemos una necesidad de ser visibilizados en una sociedad donde hay que ganarse el pan, el respeto y la autorrealización. Entonces, ya el tiempo se nos está acabando bastante, esta vez. pero la verdad, bueno, yo antes de finalizar quiero
agregar que aprendí más de lo que esperaba aprender hoy. Gracias. No sé si alguien tenga algún comentario. No, ya por mi parte creo que es todo lo que se me Ya quería lo escribí. saber. Todo lo que escribí. ¿Alguien más? Pues yo honestamente sí disfruté mucho la plática, la verdad, se me hizo bastante bueno. interesante y nutritiva. Y también, sí, me gustó demasiado la del planeta, preferí no hablar para dar más espacio a Ay, Nala, ¿verdad? mi invitada. Así temas que debemos de abordar y por ámbito ya social, que en algún punto, creo que lo hablamos en el capítulo anterior, que en algún punto pues ya nos volvemos adultos y adultos jóvenes, ahora adultos chiquitos como dicen ahora, pero donde ya tenemos que tener visión para un panorama más amplio y quedarte con todos estos temas y ver que a veces tienes que interactuar con ellos, pues que no te puedes quedar apáticamente sin nada. Y necesitamos ir mirando cómo, si se fijan, todos los episodios que hemos abordado, siempre hay una palabra que abunda, que es la apatía y el criterio propio. Es por eso que es algo que necesitamos aquí en los jóvenes actualmente, porque está en todo lo político, en todo lo social. Tenemos que saber discernir de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que creer, en lo que no creer. Entonces, realmente considero que fue una plática bastante nutritiva, como decía Aaron. Y no sé si quieren añadir algo más. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos. ¿Algún comentario? Germán, a ver. ¿Qué opina nuestro productor? Yo opino que tocaron temas muy interesantes, tocaron temas, yo sentí que en algún momento se van a agarrar el chongo. La real, yo pensé que escalaba así la nada y se van a agarrar el chongo, ¿sabes? Ya lo rebajaban. Y me sorprende que tenga una visión tan madura de lo que es el feminismo, cómo se conlleva todo esto en la sociedad y todo lo que esto conlleva, porque también no solo se habló del feminismo, sino de cómo esto afecta a más partes, cómo afecta a ti como pues, de sexo masculino y cómo afecta a los del sexo femenino, y cómo esto se hace un conjunto en el que, ok, bueno, tal vez esto no es solo para ayudar a una persona, sino ayudarse a todos. Porque, por ejemplo, tocaron un punto muy importante cuando dijeron lo de, ¿qué sentirías tú? Saber que tus sobrinas o que tus hijas de 8 años, como así de ahí, te va a tocar que las acosen en la calle. Pues evidentemente nadie se sentiría cómodo y yo creo que... No las deja salir. Sí, no, sobre todo donde vivimos, que me consta que vivimos en un lugar que vaya, no es del todo... Seguro. Top 6 ciudades más peligrosas. Así que yo opino que han tocado temas de manera madura y me siento muy feliz de ver que la sociedad por fin está avanzando y que no se queda con el... y que, Dios mío, feminismo, feminazis, no, qué bueno que por fin ya progresó todo esto y que no nos quedamos solo en un ámbito de violencia, sino en un ámbito de aprendizaje para todos. Está muy estructurado. Me da mucha risa como ese evento canónico de, bueno, personalmente las mujeres que somos feministas, de que de los 10 a los... ponle tú que 16 a lo mucho años, estamos peleando en redes sociales de que con gente que de plano no quiere aprender. De hecho. Y es muy importante usar nuestra voz. Siempre que puedas hay que usar la voz, pero Saber dónde. gritar nunca hace que seas mejor escuchado o escuchada, independientemente del espacio donde estés. Y también esto es como ser un stand-upero, hay que conocer a la audiencia. O sea, ¿qué le vas a dirigir? ¿Cuál es el mensaje? Pero sobre todo, siento que tiene mucho que ver con una autoimagen y presentación de uno mismo. Tiene que haber coherencia. O sea, si tú te presentas como una persona que conoce y respeta derechos humanos de todas las personas, es muy posible que no vas a conocerlo todo, pero vas a conocer los momentos en los que hay que sentarse y aprender, y vas a reconocer los momentos en los que hay que usar la voz, y vas a reconocer los momentos en los que hay alguien con quien puedes aliarte para fortalecerte. Entonces, mi consejo aquí es: no gastes tu energía y tu tiempo en causas perdidas que pueden ser personas detrás de una pantalla que simplemente están demasiado aburridos para hacer algo más productivo. Invierte tu tiempo, tu energía, tus recursos en cosas que van a dejar un mejor mundo que como lo recibiste, y sobre todo que te van a permitir construir una vida de calidad, porque las personas nos rodeamos de quienes, de las personas que tienen una energía como afín a nosotros. Entonces es muy importante que esa energía se proteja de una manera saludable, y eso es un aspecto de autocuidado
que la verdad yo lo aprendí en el feminismo, pero creo que es aplicable para todas las personas. Si hay cosas que te están destruyendo el autoestima, la confianza, la salud, es muy saludable que las sueltes. Sí. Entonces, siento, cuídense mucho. yo siento que ese tema es muy importante darlo así, a que los jóvenes lo sepan, porque para que esta lucha siga, más que nada, y que los jóvenes quieran luchar por esto, y las luchas de ustedes del pasado sirvan de algo y la gente siga luchando por eso para lograr alcanzar ya bien el objetivo, ya que sea como dijo al principio, después de ya no es posfeminismo. Que no es una era posfeminista, y es bien importante la reivindicación de nuestras ancestras, las que han logrado que tengamos estos derechos de papel, y que hay mujeres que estamos luchando día con día desde nuestras trincheras, desde nuestros horarios, desde los espacios que se nos permite, porque tenemos actividades propias de cualquier persona que está en desarrollo y en crecimiento constante, que esos derechos sean factibles, que sean reales. El acceso a la justicia, a la representatividad, a la no violencia. O sea, y es bien importante entender que mientras estemos buscando espacios seguros, y no me refiero a una hipersensibilidad ante las opiniones diversas, vamos a tener una mayor empatía. ¿Por qué? Porque vamos a entender que aquello que atañe a unos, a lo mejor no atañe a otros, pero esos son momentos para sentarnos y aprender. Callarnos es un dominio de la inteligencia que yo siento que a veces todavía no he masterizado. El poder callarnos y aprender, o sea, es bien importante. El entender que no tenemos toda la razón, pero sobre todo que si nos sentamos en silencio podemos aprender algo que no sabíamos antes o que no habíamos vislumbrado antes, y también nos damos la oportunidad de crecer. O sea, siento que eso es súper, súper importante, y el feminismo ha transformado la vida de mujeres, pero también ha transformado la vida de muchos hombres y personas de la comunidad LGBT, de IQ y más. ¿Por qué? Pues porque es un movimiento transversal. O sea, está en todas las esferas. Las mujeres estamos en todas las esferas, y todos los espacios donde estamos interactuando se está cambiando. Sí. Y es bien importante que no perdamos el norte de mejora. O sea, siempre es mejorar. Y aquello que no estás midiendo no lo estás mejorando, y aquello que no estás mejorando o se estanca o va en retroceso. Entonces no podemos permitirnos, con toda la información que tenemos, ir en retroceso. O sea, qué vergüenza. Sí. Pues, Narda, muchas gracias. Muy enriquecedora la plática. Con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que haya sido igual de... ¿Desorado? ¿De qué? ¿Desorado? Sí. este episodio. Y pues nada, de nuevo muchas gracias por acompañarnos y explicarnos, porque la verdad creo, no sé, yo creo que hablo por todos cuando digo que la verdad creo que aprendí más de lo que esperaba hoy. Entonces, gracias. Y para usted, audiencia, siempre recuerden que pueden visitar el sitio web y dar sus comentarios, quejas, opiniones. Recuerden el foro de discusión también. Si vienen a pelear, no los vamos a pelar. No, adelante, mejor. Y por nuestra parte sería todo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, chicos, y felicidades por su espacio. Gracias. Escuchen al informado. Y aquí es donde todos gritamos para aturdir al Germán.